Vía exposición, sesión 1, Valle de la Pascua. Tema, esquizofrenia. La esquizofrenia es una enfermedad mental grave que afecta algunas funciones cerebrales tales como el pensamiento, la percepción, las emociones y la conducta. En cuanto a sus síntomas, se engloba dentro de los trastornos psicóticos aquellos en que los pacientes pierden el contacto con la realidad. Entre las posibles causas de la aparición de la enfermedad, la esquizofrenia tiene un componente genético demostrado. Además, el componente genético de la mayoría de los pacientes se pueden añadir una serie de factores externos o precipitantes que desencadenan la enfermedad. Algunos de estos factores son los siguientes: consumo de drogas, como cannabis, cocaína, anfetamina, etc. Cambios en el patrón del sueño, acontecimientos vitales estresantes, factores social, competitividad, sobreesfuerzo. Esta unión de predisposición genética y circunstancias externas, que llamamos precipitantes, puede producir un desequilibrio químico cerebral que conlleva a una serie de cambios en los neurotransmisores, principalmente los dependientes de la dopamina y la serotonina, que son sustancias químicas del cerebro que desencadenan la esquizofrenia. Tal como lo describimos, el consumo de drogas, cannabis, cocaína, anfetaminas, etc., puede ser desencadenante del trastorno psicótico en personas predispuestas. Además de ello, puede interaccionar con el tratamiento de las personas que se encuentran diagnosticadas, empeorando el estado general de la persona y propiciando recaídas. El consumo de sustancias es un hecho muy habitual entre los pacientes que sufren esquizofrenia. Delirios o ideas delirantes. Son creencias falsas que las personas sostienen firmemente y que son irreductibles a la lógica. Para ello, la persona que padece el trastorno psicótico se apoya en algunos detalles de la realidad, aunque los interpreta de una manera errónea. Estos pensamientos son de los siguientes tipos: alucinaciones. Son percepciones en las que la persona escucha, ve o siente cosas que se originan en el interior de su propio cerebro, y aunque él las vive como si fueran reales, no lo son. Estas sensaciones se tienen a través de los órganos de los sentidos. Alteraciones en la afectividad. Los pacientes pueden tener dificultad para expresar lo que sienten, aplanamiento o embotamiento afectivo. Pueden desaparecer los sentimientos de calor y afecto hacia los demás y puede tener cierta dificultad para mostrarlo. Alteraciones en la conducta. En cuanto al comportamiento, el paciente puede abandonar su aseo personal, puede aislarse de sus familiares y amigos al perder la motivación y la energía, tener un sentimiento de vacío e incluso presentar conductas extravagantes y no adecuadas que pueden ser influenciadas por lo que dicen sus alucinaciones y por el contenido de sus delirios. Alucinaciones en la condición. El paciente puede tener cierta dificultad para mantener la atención y para atender a varias tareas a la vez, así como puede tener algunos fallos de memoria. También puede presentar una disminución de sus capacidades para realizar algunas conductas relativas y socialmente aceptadas. Podemos destacar también que a pesar de que estos síntomas pueden aparecer en los momentos más agudos de la enfermedad, el paciente, si cumple adecuadamente con su tratamiento, puede llevar una vida normal. Origen. En la revista Nature se publicó el mayor estudio hasta la fecha con más de 150.000 personas. Se encontraron 108 regiones del genoma que parecían estar persistentemente asociadas con el riesgo de esquizofrenia. Entre otras cosas, en el trabajo destacaban dos observaciones, además entrelazadas. Por una parte, había muchos genes relacionados con la inmunidad, y por otra, la región más asociada con la enfermedad estaba en la llamada región del complejo de mayor histocompatibilidad, MHC por sus siglas en inglés, una parte crucial en nuestro sistema de defensa. En esa zona, la llamada C4 parecía además sumar en mayor cantidad de los cerebros en los enfermos. Pero ¿cómo que era lo que hacía que provocaba esta enfermedad? Había una hipótesis. El sistema de complemento se había asociado con la llamada poda neuronal, un proceso que empieza en la infancia tardía y se prolonga durante la adolescencia, y por el cual se destruyen las conexiones neuronales para optimizar el funcionamiento del cerebro. Los trastornos delirantes. El trastorno delirante o psicosis paranoica, del término paranoia, fue durante muchos años de uso más frecuente. Es un trastorno psicótico caracterizado por ideas delirantes, no extrañas en ausencia de cualquier otra psicopatología significativa.
En particular, la persona con este trastorno no ha cumplido nunca los criterios para la esquizofrenia y no tiene alucinaciones notorias, aunque pueden estar presentes alucinaciones auditivas, táctiles u olfativas, si estas están relacionadas con el tema del delirio. Una persona con trastorno delirante puede ser bastante funcional y no tiende a mostrar un comportamiento extraño, excepto como resultado directo de la idea delirante. Sin embargo, con el tiempo la vida del paciente puede verse más y más abrumada por el efecto dominante de las creencias normales. El término paranoia ha sido utilizado previamente en psiquiatría para denominar a lo que ahora se conoce como trastorno delirante. El uso psiquiátrico moderno de la palabra paranoia es sutilmente diferente, pero actualmente rara vez se refiere a este diagnóstico específico. El significado del término ha cambiado con el tiempo y por lo tanto diferentes psiquiatras pueden entender por él diferentes estados. El diagnóstico moderno más adecuado para la paranoia es el trastorno delirante. Clasificación. Tipo erotomaníaco. Delirio de que otra persona, normalmente de un estatus superior, está enamorado del individuo. Tipo de grandiosidad o megalomanía. Delirio de que el individuo tiene un talento extraordinario, poder, conocimiento o una relación especial con una deidad o persona famosa. Tipo celotípico. Delirio de que el compañero sexual del individuo le está siendo infiel. Tipo persecutorio. Delirio de que la persona o alguien cercano está siendo tratado con mala intención, espiado, envenenado, perseguido, etc. Tipo somático. Delirio de que la persona tiene algún defecto físico o alguna enfermedad. También se puede ser diagnosticado del tipo mixto o del tipo no especificado, si el delirio no pertenece a ninguna de estas categorías. El psiquiatra español Enrique González Duro, en su libro La paranoia, afirma que los factores desencadenantes de esta enfermedad se encuentran muy activos en individuos que presentan un acusado narcisismo y que se han visto expuestos a una serie de frustraciones, hallándose frecuentemente dotados de una baja autoestima. Esto provoca que se dispare en los mismos el mecanismo natural de proyección, muy estudiado por la psicología, en virtud del cual tendemos a atribuir a otros aquellos impulsos, fantasías, frustraciones y tensiones que nos resultan inexplicables, inaceptables e insoportables en nosotros mismos. El pensamiento paranoide, dice Gonzalo Duro, es rígido e incorregible. No tiene en cuenta las razones contrarias, solo recoge los datos o signos que le confirman el perjuicio para convertirlo en convicción. Cuadro clínico. Más específicamente puede referirse a un tipo de sensaciones angustiantes como la de estar siendo perseguido por fuerzas incontrolables, manía persecutoria, o de ser el elegido para una alta misión como la de salvar el mundo, delirio de grandeza o grandiosidad, atribuido por estudiosos a determinadas personalidades dictatoriales y gobiernos. La paranoia se manifiesta igualmente en los delirios por celos, como el delirio erotomaníaco, el delirio somático. Es un trastorno de tipo crónico con mayor o menor virulencia ocasional. Muchas veces un paranoide enfatiza en evitar una acción, aunque la desea con el pretexto de no causar conmoción. Vi una rosa y quise olerla, pero tuve miedo de ser lastimado. Metafóricamente piensa que algo le agrada, en realidad le causará daño. Criterio diagnóstico. El paciente expresa una idea o una creencia con una persistencia o fuerza inusual. Esa idea parece ejercer una influencia excesiva y su vida se altera habitualmente hasta extremos inexplicables. A pesar de su convicción profunda, habitualmente hay un cierto secretismo o sospecha cuando el paciente es preguntado sobre el tema. El individuo tiende a estar sin humor e hipersensible, especialmente respecto a su creencia. Tiene un carácter de cualidad, independientemente de lo improbables que sean las cosas que le ocurren. El paciente lo acepta o sin casi cuestionárselo. Si se intenta contradecir su creencia, es probable que levante una fuerte reacción emocional, a menudo con irritabilidad y hostilidad. Las creencias es, cuando menos, improbable. La idea delirante ocupa una gran parte del tiempo del paciente y abruma otros elementos de su psique. El delirio, si se exterioriza, a menudo conduce a un comportamiento normal y fuera de lugar, aunque quizás comprensible, conocidas las creencias delirantes. Tema 3. Trastorno maníaco depresivo. La Clasificación Internacional de Enfermedades, CIE-10, en su 10ª revisión y en el apartado dedicado a los trastornos mentales y de comportamiento, define el trastorno bipolar, trastorno maníaco depresivo, en los siguientes términos: trastorno bipolar, trastorno maníaco depresivo. Se trata
de un trastorno caracterizado por la presencia de episodios reiterados, es decir, al menos dos, en los que el estado de ánimo y los niveles de actividad del enfermo están profundamente alterados, de forma que en ocasiones la alteración consiste en una exaltación del estado de ánimo y aumento de la vitalidad y del nivel de actividad, manía o hipomanía, y en otras en una disminución del estado de ánimo y descenso de la vitalidad y de la actividad, depresión. Lo característico es que se produzca una recuperación completa entre los episodios aislados. A diferencia de otros trastornos del humor afectivo, la incidencia en ambos sexos es aproximadamente la misma. Los episodios de manía comienzan normalmente de manera brusca y se prolongan durante un periodo de tiempo que oscila entre 2 semanas y 4 a 5 meses. La duración mediana es de 4 meses. Las depresiones tienden a durar más. Su duración media es de 6 meses, aunque rara vez se prolongan más de un año, excepto las personas de edad avanzada. Ambos tipos de episodios sobrevienen a menudo a raíz de acontecimientos estresantes u otros traumas psicológicos, aunque su presencia o ausencia no es esencial para el diagnóstico. El primer episodio que puede presentarse a cualquier edad, desde la infancia hasta la senectud, la frecuencia de los episodios y la forma de las recaídas y remisiones pueden ser muy variables, aunque las remisiones tienden a ser más cortas y las depresiones más frecuentes y prolongadas al sobrepasar la edad media de la vida. La descripción ofrecida en la propia Clasificación Internacional de Enfermedades, CIE-10, o en el Manual del Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, DSM-5, no deja de ser la mayor parte de los casos una especie de descripción, listado de síntomas insuficiente por sí misma, si lo que pretende es aceptar la complejidad de este tipo de trastornos y que la literatura científica es incapaz de reflejar en su totalidad. Cada individuo presenta su particular manifestación de la enfermedad. Algunas personas se caracterizan por presentar periodos de manía de baja intensidad, denominados como hipomanías, mientras que otros la sufren con extrema violencia. Otros pueden experimentar estados de ánimo depresivos durante periodos cortos de tiempo, mientras que otros se sumen en largos periodos de abatimiento. Incluso en algunas ocasiones determinadas personas pueden experimentar experiencias de carácter psicótico como delirio o alucinación. ¿Cómo se vive con este trastorno? Una de las mejores descripciones de lo que debe suponer vivir sufriendo un trastorno maníaco-depresivo o trastorno bipolar, en la terminología psiquiátrica actual, es la ofrecida por el Dr. K. Redfield Jamison en su obra Touch with Fire, Manic Depressive Illness and the Artistic Temperament. El propio Dr. K. Redfield sufre este trastorno, por lo que conoce de primera mano de lo que está hablando. La realidad clínica de la enfermedad maníaco-depresiva es bastante letal e infinitamente más compleja de lo que la nomenclatura psiquiátrica trastorno bipolar es capaz de sugerir. Ciclos de estados de ánimos y energía fluctuantes sirven como telón de fondo a un constante cambio de pensamientos, conductas y sentimientos. La enfermedad ejemplifica los extremos de la experiencia humana. El pensamiento parece oscilar desde una psicosis o locura a patrones de pensamiento inusualmente claros y rápidos, con acciones de ideas creativas hasta desembocar en un embotamiento tan profundo que ningún tipo de actividad mental con sentido es capaz de ocurrir. El comportamiento puede oscilar desde lo frenético, expansivo, bizarro o seductor hasta alcanzar el aislamiento, la actividad y los impulsos peligrosamente suicidas. Los estados de ánimo oscilan erráticamente entre la euforia, la irritabilidad y la desesperación más absoluta. Las rápidas oscilaciones y combinaciones de los extremos anteriormente citados desembocan en una imagen clínica de intrincada y compleja textura. Redfield Jamison, Touch with Fire. La romantización del trastorno y sus síntomas. Existe una peligrosa tendencia a asociar un carácter romántico a este tipo de enfermedad. Es conocido que muchos artistas, músicos y escritores han experimentado estos extremos cambios en sus estados de ánimo. Sin embargo, la realidad de este trastorno es muy diferente. Muchas vidas son arruinadas y, de hecho, si el enfermo maníaco depresivo no recibe la atención adecuada, la enfermedad conduce al individuo a poner fin a su propia vida en casi un 20% de los casos. Hay mucho menos investigación sobre los trastornos maníacos depresivos que sobre los trastornos depresivos. Además, al ser un cuadro de aparición relativamente infrecuente, los estudios efectuados a la población general ofrecen datos estadísticamente menos fiables
y significativo que los realizados sobre otros trastornos. Sin embargo, sí es posible ofrecer algunos datos que permitan una primera aproximación de esta enfermedad. Hombres y mujeres, a diferencia de otros trastornos afectivos, presentan aproximadamente el mismo riesgo de padecer la enfermedad, la cual típicamente suele emerger en la adolescencia o en la edad adulta temprana y continúa su progresión a lo largo de la vida del sujeto, destruyendo, en el mejor de los casos, si no recibe el tratamiento adecuado, la vida escolar, laboral, familiar y social del sujeto, y conduciendo, en el peor de los casos, a la persona a poner fin a su propia existencia. En cuanto a su forma de aparición, normalmente el episodio aparece de forma aguda. Los síntomas pueden manifestarse en cuestión de días, semanas. La duración de los episodios es muy variable, desde unos pocos días hasta varios meses, incluso en el mismo paciente. Previamente a la aparición de medicamentos efectivos, la duración media oscilaba entre 6 meses y un año, pero en la actualidad suelen ser notoriamente más cortos, semanas o pocos meses, incluso con medicación. Por lo general la duración de los episodios depresivos suelen ser mayor que los de episodios maníacos. A pesar de lo que comúnmente se cree, tanto los niños como los adolescentes son susceptibles de desarrollar este trastorno, teniendo una probabilidad significativamente mayor aquellos cuyos padres ya presentan esta enfermedad, a diferencia de lo que sucede en los casos de adultos, donde la distinción entre los episodios está mejor definida. Los niños y adolescentes tienden a presentar oscilaciones especialmente rápidas e intensas entre los estados de ánimo maníacos y depresivos, dentro del mismo día con mayor frecuencia que en los casos de los pacientes de mayor edad. Los niños bipolares presentan una mayor tendencia a demostrar comportamientos agresivos y destructivos. Los episodios mixtos son especialmente frecuentes entre los adolescentes que presentan trastorno maníaco depresivo y hilaridad. Los episodios de manía y de depresión presentan un marcado carácter recurrente a lo largo de la vida del sujeto. Entre episodios, la mayoría de las personas con trastorno bipolar están libres de síntomas, pero al menos un tercio de ellos presentan algunos síntomas residuales. Un pequeño porcentaje de pacientes experimentan síntomas crónicos independientemente del tratamiento recibido. Es destacable la tasa de hospitalizaciones características de este tipo de trastorno. Una investigación reciente llevada a cabo en los Estados Unidos por la National Depressive and Manic Association encontró como resultado que el 88% de los pacientes diagnosticados con trastorno bipolar habían sido hospitalizados psiquiátricamente al menos una vez y el 66% habían sido ingresados 2 o más veces. Aunque los síntomas pueden remitir de forma significativa a recibir tratamiento adecuado, los trastornos funcionales en la vida del sujeto son específicamente persistentes y recurrentes. Los síntomas psiquiátricos característicos del trastorno bipolar son habitualmente clasificados en una serie de categorías básicas que se enumeran a continuación. Los episodios maníacos. Un episodio maníaco hace referencia a un anormalmente elevado, excitado e irritable estado de ánimo, no relacionado con el abuso de sustancias o atribuible a un estado de trastorno médico, cuya duración mínima es una semana y que incluye una variedad de desajustes en el comportamiento y los patrones del pensamiento, que provocan un significativo desajuste en los diversos ámbitos de la vida del sujeto. La propia descripción, alejada de cualquier tipo de jerga técnica, de un paciente que sufre este trastorno permite tener una idea aproximada de lo que sucede durante esa fase. Las ideas rápidas se convierten en demasiado rápidas, y hay demasiadas. La confusión reemplaza con rapidez a la claridad, el pensamiento se bloquea, la memoria se desvanece, el humor desbordante deja de ser divertido, tus amigos comienzan a asustarse tanto, todo se vuelve en tu contra, te sientes irritable, enfadado, ajustado, incontrolable y atrapado. En un episodio maníaco típico, algunos de los siguientes síntomas suelen estar presentes hasta el punto de afectar de manera significativa el funcionamiento normal del sujeto. Sentimientos desproporcionados justificados de bienestar y euforia, delirios de grandiosidad, dificultades de concentración, sentimientos de invencibilidad, creencias no realistas sobre las propias capacidades y posibilidades, hiperactividad, incapacidad para relajarse o permanecer afectivo, extrema irritabilidad, menor necesidad de descanso por las noches, patrones de pensamiento especialmente rápidos y acelerados, falta de buen juicio, abuso de drogas, particularmente cocaína, alcohol y barbitúricos, sentimientos desproporcionados y obsesivos de euforia y bienestar, patrones de comportamiento significativamente diferentes a los habituales, habla rápida en ocasiones de difícil comprensión, incremento significativo en los niveles de energía y actividad, incremento de deseo sexual, autoestima exagerada y grandiosidad, verborreico o más hablador de lo habitual, fuga de ideas o experiencias objetivas de la aceleración del pensamiento, distraibilidad extrema.
agitación psicomotora manifiesta, implicación excesiva en las actividades placenteras de riesgo, pensamientos recurrentes sobre la muerte y intentos de suicidio. La hipomanía. En los episodios denominados hipomaníacos, los síntomas son similares a los surgidos durante la fase maníaca, si bien presenta las siguientes diferencias clave. El episodio hipomaníaco no provoca un significativo deterioro en el normal funcionamiento del sujeto en su vida diaria. El episodio hipomaníaco no requiere hospitalización. El episodio hipomaníaco no incluye la posibilidad de episodios psicóticos como alucinaciones o delitos. La clasificación internacional de enfermedades CIE-10 define la hipomanía en los siguientes términos. Hipomanía es un grado menor de manía, en que las alteraciones del humor y del comportamiento son demasiado persistentes y marcados como para ser incluido en el apartado de ciclotimia, pero a su vez no se acompañan de alucinaciones de ideas delirantes. Hay una exaltación leve y persistente del ánimo durante al menos varios días seguidos, un aumento de la vitalidad y de la actividad y por lo general sentimientos marcados de bienestar y elevado rendimiento físico y mental. También es frecuente que el individuo se vuelva más sociable, hablador, que se comporte con una familiaridad excesiva, que muestre un excesivo vigor sexual y una disminución de la necesidad de sueño. Pero nada de esto tiene una intensidad suficiente como para interferir con la actividad laboral o provocar rechazo social. En algunos casos la irritabilidad, el engreimiento y la grosería pueden sustituir a la exagerada sociabilidad eufórica. Puede alterarse la capacidad de atención y concentración, dando lugar a una imposibilidad para desarrollar con calma actividades laborales, de entretenimiento o descansar tranquilamente. No obstante, esto no suele impedir el interés por actividades y empresas totalmente nuevas por gastos ligeramente excesivos. El siguiente testimonio personal ilustra la diferencia en la realidad percibida por el propio sujeto con respecto al episodio maníaco típico anteriormente expuesto. Al principio, cuando me siento bien, es tremendo, las ideas suceden con velocidad, toda la timidez desaparece, las palabras y los gestos adecuados de repente aparecen, la gente y las cosas poco interesantes se convierten en fascinantes, la sensualidad es incontrolable, el deseo por seducir y ser seducido es irresistible, tu mente se inunda con increíbles sentimientos de confianza, poder, bienestar, omnipotencia o euforia, te sientes con capacidad para tener cualquier cosa, pero de algún modo todo comienza a cambiar. Los episodios depresivos. En los episodios depresivos típicos, por lo general el enfermo que las padece sufre de un estado de ánimo entristecido, desemperazado, una sensación de inadecuación y aislamiento profundo, junto a una pérdida de la capacidad de interesarte y disfrutar de las cosas, una disminución de su vitalidad y de que la energía que provoca una reducción de su nivel de actividad y de un cansancio exagerado que parece incluso tras un esfuerzo mínimo. Un testimonio en primera persona sobre el estado de ánimo característico de esta fase ayuda a tener una imagen más ajustada del proceso por el cual atraviesa el paciente. Me siento completamente incapaz de hacer cualquier cosa bien. Parece como si mi mente me hubiera ralentizado, sobrecargado hasta los extremos que la hacen prácticamente inútil. Me siento inútil, me siento atrapado por la desesperación y el pesimismo. Las demás me dicen que es solo algo temporal, pasará y te pondrás bien, pero desde luego no tienen idea de cómo me siento en realidad. Ni siquiera puedo moverme, sentir o pensar. No hay nada que me importe. A continuación se presentan algunos de los síntomas más característicos de esta fase depresiva. Intensos sentimientos de tristeza y abatimiento. Autopercepción de inutilidad y poca valía. Pérdida de interés por las actividades preferidas por las personas. Incapacidad de experimentar sensaciones o emociones positivas. Disminución de la libido o deseo sexual. Sentimiento de pesimismo y desesperanza. Pérdida de la reactividad emocional de los acontecimientos y circunstancias ambientales placenteras. Cambios significativos en los patrones de sueño, bien por un descenso o aumento significativo sin justificación aparente. Irritabilidad mayor a la habitual, dolor u otras sensaciones corporales negativas no atribuibles a ningún trastorno físico. Empeoramiento matutino o estado de ánimo depresivo. Cambios en los hábitos de alimentación, bien por un aumento o un descenso significativo. Dificultades manifiestas de concentración, memoria y los procesos de forma de toma de decisiones. Resentimiento y frustración injustificada. Sensaciones de cansancio y agotamiento físico, perspectivas sombrías del futuro, sentimientos de inferioridad e inadecuación, descenso significativo de los niveles de energía y vitalidad, pérdida de autoconfianza y autoestima, sentimientos de vacío interior y culpabilidad,
ideación suicida recurrente o intento de suicidio. Es importante destacar que en algunas ocasiones los episodios depresivos o maníacos pueden ir acompañados por síntomas de carácter psicótico, como por ejemplo alucinaciones, escuchar, ver o de alguna manera percibir la presencia de determinados estímulos que no se hallan presentes. Ideas delirantes, falsas creencias personales no susceptibles a la razón o a la evidencia contradictoria que no se derivan de condicionamientos culturales. La clasificación internacional de las enfermedades CIE-10 sobre este respecto afirma lo siguiente: el grado de aumento de la estimación de sí mismo y la idea de grandeza pueden desembocar en ideas delirantes, así como la irritabilidad y el recelo pueden dar paso a ideas delirantes de persecución. En los casos graves pueden presentarse marcadas ideas delirantes de grandeza o religiosas referidas a la propia identidad, a una misión especial. La fuga de ideas y la logorrea pueden dar lugar a una falta de comprensibilidad del lenguaje. La excitación y la falta física intensa y mantenida pueden dar lugar a depresiones o violencia. El descuido de la alimentación, de la higiene de líquidos y la higiene personal pueden dar lugar a situaciones peligrosas de deshidratación y abandono. Bueno, esto es todo por ahora. Muchas gracias por la atención. Les recuerdo, mi nombre es Francisco Ponte, pertenezco o soy estudiante de la Universidad Bicentenaria de Aragua. Actualmente estoy estudiando octavo semestre de psicología y esta exposición fue realizada para la cátedra de Psicología Clínica 2. Gracias nuevamente por la atención. Nos vemos. Hasta la próxima.